fiesta de la independencia inmediatamente después de la declaratoria? Pareciera ser que no. Por una cuestión lógica, en el 22, en septiembre del 22, El Salvador prácticamente está en guerra civil eh, frente a el problema de la anexión al imperio de Iturbide. Entonces, que no hay un acuerdo entre todos los pueblos que conformaban entonces el Estado salvadoreño sobre qué hacer al respecto. Entonces, fiestas difícilmente. Es más, las fiestas de la independencia propiamente dicha, como tener una fecha exacta de cuándo se comienzan a celebrar, es bastante difícil de establecer, ¿no? Lo que uno puede encontrar son indicios, por ejemplo, decretos de autoridades federales mandando a levantar, qué sé yo, una columna conmemorativa a cosas por el estilo, pero las fiestas como tal van a tardar varios años para que comiencen a desarrollarse sistemáticamente. Es quizás ya en la década de 1840 en adelante cuando se desarrollan, pero con un tono, con un estilo que quizás difiere bastante de lo actual, ¿no? No eran fiestas tan pomposas, sino un perfil bastante limitado. No. Eh, las fiestas de la década de 1840, 50, todavía conservan mucho de la lógica de antiguo régimen, digamos. Por ejemplo, hay un componente religioso agregado que las acompaña durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, un Te Deum, que el Te Deum es una misa de acción de gracias, ¿no? Entonces, eso era parte de esas fiestas hasta quizás ahí como por 1860. Posteriormente va desapareciendo y las fiestas van tomando un estilo más secular, podríamos decir. En algún momento, bueno, lo que sí es de rigor es, por ejemplo, el Te Deum, el paseo del acta. Generalmente los pueblos, las ciudades tenían una copia del acta de independencia, entonces salía esa acta en procesión acompañada por las principales autoridades, eh, donde era posible y habían destacamentos de milicias, las milicias locales los acompañaban. Obviamente en las ciudades principales pues eran las fuerzas permanentes del ejército, y así poco a poco se van agregando elementos, quema de pólvora por ejemplo, brindis. En algún momento aparecen los bailes del 15 de septiembre, donde las familias principales y buena parte de la población se reunían en un baile la noche del 15 de septiembre, y detalles como eso. Entonces, es hasta en el último cuarto del siglo XIX cuando estas fiestas se formalizan, adquieren un tono más secular, la iglesia cada vez va quedando al margen de estas celebraciones y aparecen componentes, digamos, un poquito más marciales. El desfile de las fuerzas militares cada vez toma más protagonismo. En algún momento se incorporan los estudiantes de las escuelas de primeras letras. Cuando ya se tienen los símbolos nacionales más definidos, pues entonces también acompañan, hasta que en determinado momento se tienen lugares ya establecidos, pensados más para el culto cívico, por ejemplo la Plaza Morazán, que se inaugura en 1882, posteriormente ya con un toque muy nacional, la Plaza Libertad, donde se levanta el monumento de los próceres en 1911. Pero es todo un proceso, ¿no? Con el correr del tiempo hay aspectos que van cambiando, unos que dejan de usarse, otros nuevos que se van agregando. Siempre hay aspectos que tienen continuidad, ¿sí? Pero a partir de 1911, yo creo que un punto central es que se hace una reinterpretación del proceso independentista con un sentido muy nacionalista, muy salvadoreño. Entonces, toda, digamos, la historiografía, la narrativa histórica que se construye de 1911 en adelante, le da un protagonismo muy fuerte a estos próceres san salvadoreños, José Matías Delgado, Manuel José Arce, los padres Aguilar, etcétera, etcétera,
y además de eso establece una continuidad clarísima entre los eventos de lo que se deben llamar primer grito de independencia, noviembre de 1811, 1814, la independencia propiamente dicha en 1821 y la lucha contra el imperio de Agustín Iturbide 22-23. Entonces hay un continuum entre todos esos hechos que obviamente en su momento no existió, pero estos historiadores que trabajan de 1911 en adelante lo establecen con una claridad meridiana. Entonces, primera cuestión que es clave. Segundo elemento, la parte de la estatuaria cívica. Cuando en 1911 se inaugura el monumento a los próceres, entonces este se convierte en una especie de lugar de memoria importantísimo para los salvadoreños. Es desde entonces que la Plaza Libertad, el monumento a los próceres, es el sitio que convoca a los actos oficiales de la celebración de la independencia, cosa que no se tenía anteriormente. La fiesta de la independencia se celebraba en distintos lugares, pero de 1911 en adelante hay un sitio dedicado específicamente para ese punto. Entonces, esos son dos elementos importantes, ¿no? Una historiografía muy nacionalista que destaca el protagonismo, la precocidad de San Salvador y sus próceres en las luchas independentistas, y dos, un espacio dedicado en específico al culto de los próceres y la independencia. Insisto, hay continuidades y cambios. A veces quizás uno destaca, percibe más las continuidades. Por ejemplo, un aspecto que se va a ir reforzando a todo lo largo del siglo XX es un creciente protagonismo de los militares en las fiestas de la independencia. Situación un tanto paradójica porque nuestra independencia se logra sin necesidad de recurrir a la lucha armada, ¿no? Es una independencia relativamente pacífica, podríamos decir. Pero por otras circunstancias más propias del desarrollo histórico del país, a lo largo del siglo XX los militares son cada vez más importantes, tanto en las celebraciones, los desfiles y cosas por el estilo, como en el discurso que se maneja. Igualmente los estudiantes adquieren cada vez más protagonismo. Las fiestas se vuelven como más verticales en el sentido de que hay mucho más control de parte de las instituciones del Estado sobre las festividades. En el siglo XIX la participación popular, entre comillas, era mucho más abierta. Entonces, a lo largo del siglo XX en realidad el pueblo, si usted quiere, se convierte en simple en simple espectador de las fiestas y no es protagonista de la fiesta. Una cuestión que se mantiene hasta la actualidad, ¿no? El otro elemento de variación interesante que ocurre en el siglo XX es que a partir de 1952, cuando celebrando un aniversario de la revolución de 1948, el gobierno trae a un grupo de cheerleaders de Estados Unidos para darle vistosidad a las fiestas de la revolución de 1948. Pero inmediatamente esa moda se traslada a las fiestas de la independencia. 2 años después de que vienen las cheerleaders acá, la escuela normal de señoritas, la escuela España, ya tenía su propia banda de guerra con sus propias cheerleaders, que aquí se les cambia el nombre y se les llama cachiporristas, ¿no? Las cachiporristas se implantan muy rápidamente. Digamos, alguna gente reclama que no son originales, no son originarias de acá, pero son apropiadas muy rápidamente y se convierte en un elemento infaltable de los desfiles de los 15 de septiembre, ¿no? Entonces, claro, no es que se copie burdamente la moda. Si uno ve las imágenes de estas cheerleaders de los años 50, las cachiporristas iniciales nuestras y las actuales, han cambiado mucho la coreografía, el vestuario, la música que las acompaña, etcétera, etcétera. Pero digamos que su origen está ahí. Entonces es un cambio importante en el siglo XX que todavía se mantiene. Y en la misma línea, quizás después de los acuerdos de paz, se
se trata de quitarle a los desfiles, sobre todo a los estudiantiles, ese componente marcial que hasta durante la guerra y antes de la guerra civil se mantuvo, ¿no? Entonces, a veces de una forma un tanto ingenua, como por ejemplo decir, ya no van a ser bandas de guerra, sino que se llaman bandas de paz, con lo cual no creo que se cambie demasiado. Pero sí hay cambios interesantes. Por ejemplo, el repertorio musical cambia muchísimo. Últimamente hay muchas versiones de música tropical y cosas por el estilo, las coreografías. Entonces, para resumir, las fiestas siempre tienen un componente de continuidad, pero paralelo a eso hay cosas que van cambiando y en el transcurso de 20, 25, 30 años los cambios son más que evidentes. A mi modo de ver, no. No, en algún momento, por lo menos en 2009, 2010, desde el Ministerio de Educación se comenzaron a girar algunos lineamientos, en el sentido de tratar de transmitir una historia más incluyente, más popular en las celebraciones, pero creo que eso no cuajó muchísimo. Es más, algunas disposiciones que se giraron desde el ministerio, por ejemplo, el intento de prohibir las cachiporristas en los desfiles, más que apoyo, generaron rechazo. O sea, cuando se da ese alineamiento, parecía ser que las cachiporristas iban a desaparecer. Pues no hubo tales. Los cambios culturales no se dan por decreto. Entonces, las cachiporristas no solamente no desaparecieron, sino que están ahí y creo que van a estar por mucho tiempo. Además hay un detalle interesante, es que al menos en los actos oficiales protocolares del 15 de septiembre, la verdad es que el gobierno, cualquiera que sea el gobierno que esté en el poder, siempre trata de apropiarse de la gesta independentista, de darle un sentido en función del momento que se está viviendo, ¿no? Entonces, no hay gobierno, así sea de derecha, de izquierda, de centro, que no se declare heredero de la gesta independentista. Entonces, introducirá algunos matices particulares, pero en general esos cambios no se pueden dar así de la noche a la mañana. Entonces, si hay una diferencia en el sentido de que tenemos un gobierno de izquierda desde 2009 hasta acá, se podrán manifestar esos cambios en otros ámbitos, pero en el tema festividades independentistas me parece que no. Bueno, este libro en realidad trata sobre el tema de las festividades, pero desde dos vertientes. Uno, las fiestas cívicas, propiamente dicho. Hay un capítulo que se dedica a un estudio, a un análisis de cómo evolucionan las fiestas de la independencia desde el siglo XIX hasta nuestros días. Creo que la última referencia, si no me equivoco, anda ahí por 2009-2010. Y los significados que en diferentes momentos de nuestra historia se le han atribuido a la independencia. En la misma línea de fiestas cívicas hay un capítulo que trata sobre las fiestas del centenario del primer grito de independencia en 1911. A mi modo de ver, las fiestas cívicas más fastuosas, mejor organizadas que Salvador ha tenido en sus casi 2 siglos de vida independiente. Creo que en el libro lo digo, ni las fiestas del centenario de la independencia propiamente dicho en 1921 o algo más cercano a nosotros, la fiesta de los acuerdos de paz en 1992, tienen parangón con lo que se hizo en 1911. Entonces, en ese capítulo se estudia con bastante detalle ese tema. Y hay un capítulo que se dedica a las fiestas cívico-religiosas en honor del Salvador del mundo, digamos en la segunda mitad del siglo XIX, de mediados del siglo XIX hasta finales del XIX, como unas fiestas patronales dedicadas a esta imagen del Salvador del mundo, y que en principio pueden parecer fiestas de corte
puramente religioso, en realidad con el correr del tiempo van adquiriendo también rasgos más cívicos, a tal punto que en la actualidad El Salvador del Mundo es uno de los íconos identitarios nacionales, no de los salvadoreños católicos, sino prácticamente de todos los salvadoreños. Eso es en síntesis, digamos, el contenido del libro, y al final creo que hay una reflexión sobre los significados de estas festividades en función de la construcción de un sentido de identidad nacional para los salvadoreños.